Hola, Dios te bendiga, Dios te guarde. Estamos otra vez por este medio, por este podcast. Eh, el tema de hoy se llama 10 frases que de polémicos que no están en la Biblia y las usamos 10 diariamente. frases Exacto. polémicas que todo el mundo usa y que no saben ni qué rollo. No saben ni dónde están, quién son, ni quién las dijo. Sí, nada más dichos populares que la gente piensa que están en la Biblia, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás tú, Gama? Bien, bien, gracias a Dios. Aquí echándole ganas, dándole con todo. Ayer hizo frío, hoy hace calor, Oye, mañana se va a acabar el mundo, quién sabe, solo Dios en la sabe. mañana llovió bien bañado, Sí, dice. Y luego salió el sol. Pero gracias a Dios tenemos patrocinador. patrocinador. Mira, ay, Itzel. Itzel, A ver si en los otros 15 años nos patrocinan nos patrocinan. ¿cómo se llama? Unas botellas ahí digo, unos vasos, unas Al botellas de yo rato. bien. Sí, unas Biblias, unas cachuchas, unos micrófonos, lo que sea es bueno. Sí, ¿cómo es? No, pues 10 frases polémicas que usamos los cristianos creyendo que vienen en la Biblia. Ujú, ¿Cómo ves? Eh, claro. pues vamos al intro. Al intro, Al intro. vámonos. eh, un- Vamos al intro. al intro, una, dos, tres. Hola, Dios te bendiga. Ya te dije el tema de hoy, 10 frases polémicas que usamos los cristianos y no sabemos de dónde viene. Y no sabemos si vienen en la Biblia o nos las inventamos, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Entonces, Sí, a lo mejor a alguien se le ocurrió en un principio, ya se la pasó a su hijo y luego su hijo le empezó a decir sí, o lo escuchó en cierta ciudad, cierto pueblo, y ya se hizo una frase muy usada, muy polémica, ¿verdad? en predicaciones, en testimonios, ya lo usamos como... Y dice la Biblia. Sí, dice la Biblia, ¿no? Y dice la Y Biblia. Dios se tapa los ojos así. Y La primera dice, frase, Gama. vamos al grano. Vamos al grano. Sí. La primera frase nos dice, ya lo habíamos comentado en el podcast anterior, ayúdate que yo te ayudaré. Ayúdate. Una frase medio polémica que nos incita a nosotros mismos de que nosotros podemos solos y que nadie nos va a ayudar y que solo podemos y que el mundo está a nuestro favor. Pero fíjate que dice la Biblia en Salmos 37:5, chécale, dice, entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Como lo dijimos la vez pasada, ¿verdad? Te Sí. entrega todas tus metas, todos tus propósitos, todo lo que proyectos, ¿verdad? De vida al Señor y Él va a derramar de las bendiciones hasta que sobreabunde, como dice la palabra, ¿verdad? Porque solo no podemos, no nos podemos ayudar a nosotros mismos y a lo mejor sí podemos aceptar ayuda de los demás, ¿verdad? Pero Ujú. es simplemente bendición Exacto, del Señor, ¿verdad? Porque Él exacto. lo permite, ¿verdad? De esa Sí. manera. De hecho, dice, este es un dicho popular, ¿verdad? Sé que Ujú. se originó en la antigua Grecia. Se originó en la antigua Grecia, aplica a enfatizar la iniciativa, ¿verdad? La iniciativa, que podemos solos, ayúdate que yo te ayudaré. O sea, no viene en la Ujú. Biblia, no es bíblico. Lo que es bíblico es que nosotros dependemos de Dios. Eso es lo Exactamente. más. Todo entregárselo al Señor, como dice su palabra. Y esperar a que se haga su voluntad conforme a su soberanía, ¿verdad? Sí, Porque pues de él emanan todas las bendiciones. exacto. Vamos por la 2. Vamos por la 2. La 2 es, no se mueve la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. No se mueve la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Ese es un dicho muy popular que es cierto, no hacemos nada si no es la voluntad de Dios. Es cierto, pero esta frase es el pensamiento central es cierto, no hacemos nada si no es la voluntad de Dios. No se cumple nada si no es la voluntad de Dios. Pero esta frase realmente
no es bíblica. Esta frase se encuentra, la dice Don Quijote de la Mancha, en su libro de Don Quijote de la Mancha, viene en el Corán, en el libro de los musulmanes, y más específico, viene en el libro de Sura 6:59. No se mueve una hoja si no es la voluntad de Dios. Entonces, esta palabra, esta frase no es bíblica, viene en el Corán, en el Don Quijote de la Mancha, y el pensamiento, realmente es cierto, pero no podemos decir, dice la Biblia, no, realmente no dice eso. No se puede fundamentar en la Biblia, Sí, ¿verdad? no se puede decir, la Biblia dice que no se cae una hoja, sino es la voluntad de Dios. Ujú. Pues, Sí, sabemos que Dios tiene el control de absolutamente todo lo que pasa pues en el mundo, ¿verdad? Yo pienso que a lo mejor es algo así como denigrar el poder de Dios con cosas simples que pasan en la vida. ujú, Por ejemplo, dicen que el efecto mariposa, recuerdo que como que el destino está predestinado, algo así, y que todo puede cambiar. Por ejemplo, si con el simple hecho de que un aleteo de la mariposa no se dé, o ujú. sea, pueden cambiar muchas cosas. Entonces siento como que se le asemeja, ¿no? A ese dicho de que Dios, ¿cómo era el dicho? Que no cae ninguna hoja de un árbol si no es la voluntad de Si no es Dios. la voluntad de Dios. Entonces yo pienso como que denigra un poco el poder de Dios porque no se concentra tanto en lo que pasa en el entorno que es así como que pues cosas que naturales, ¿no? Que pasan, por así decirlo. Pero sí sabemos que el Señor tiene el control de todo. Exacto. Y Dios permite las cosas. Sí, Y permite que las cosas pasen en nuestra vida, ¿verdad? número 3. Número 3, la tercera frase dice, todos somos hijos de Dios. ¿Cómo ves esta frase, Ama? Todos somos hijos de Dios. Es muy común esa frase, todos somos hijos de Dios, pero realmente la Biblia no enseña eso. No enseña eso. Dice la Biblia en Juan 1:12, nos dice aquí la palabra, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Prácticamente cuando uno acepta que están en pecado, se arrepiente de sus pecados, los confiesa al Señor y le acepta al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, Ujú. sabemos que Cristo es el puente que nos comunica con el Padre, ¿verdad? Es el intermediario Es intermediario. y es el único camino que nos lleva a tener esa relación de padre e hijo, espiritualmente hablando, ¿verdad? Con el Señor. Entonces, no todos somos hijos de Dios. De hecho, se dice que el príncipe de este mundo es el diablo, ¿verdad? Sí, El diablo controla esto y que somos hijos del diablo. exacto. Si no aceptamos al Señor como nuestro Señor Salvador, somos hijos del diablo. Sí. Porque pues nacimos en este mundo y hay mucho pecado en este mundo, ¿verdad? Entonces, nada más los únicos que le recibieron como Señor y Salvador somos sus hijos. Exacto. Romanos 14 al 16 dice, Romanos 14 al 16 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no han haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Exactamente, ahí está. Entonces, no todos somos hijos de Dios, solamente los que han creído, solamente los que han recibido a Cristo como su único Salvador en su corazón, son los que realmente pertenecemos a Cristo. Exactamente, nos dio potestad de tener ese título, ¿verdad? Sí. De ganarnos ese título, o sea, ganarnos entre comillas porque ni siquiera lo merecemos por su tan grande amor que Él los tiene. Y yo pienso que muchos se confunden que todos son hijos de Dios porque piensan que como Él nos creó, puede ser como que nuestro padre, por así decirlo, física y espiritualmente. Pero están erróneos. Aquí la misma palabra lo dice, lo acabamos de leer 2 veces. Nada más es el único camino, ¿verdad? Jesucristo
nos conecta con el Padre para tener esa adopción por parte del Señor Padre, para poder llamarlo Padre, ¿verdad? Exacto, para poder ser hijo de Dios. Para poder ser hijo. ¿En qué nos quedamos? En la 4. En la cuarta. En la cuarta, aquí traigo esta dice, por cada persona que nosotros traemos a Cristo, se nos pone una piedrecita en nuestra corona. ¿Cómo es? Una piedrecita, un carbón ahí. Una piedrecita. Un carboncito al rato. Todo lleno de carboncitos las coronas. Eso es realmente falso, ¿verdad? Una piedrecita. Yo nunca he leído que se pone una piedrecita en nuestra corona. La palabra de Dios habla de coronas y habla de que vamos a ganar coronas. Uh-huh. Y realmente no habla de piedrecitas, dice, habla de coronas, así como tal cual. Uh-huh. 1 Corintios 9:25 habla de la corona incorruptible. Esa es una. 2 Timoteo 4:8 habla de la corona de justicia. Y Apocalipsis 2:10 de la corona de la vida. Esas son las coronas que vamos a ganar algún día si realmente servimos a Dios. ¿Cómo es? Pienso que podíamos, por así decirlo, como catalogarlo como de que pudieran ser como medallas. Ten la medalla de la justicia, del honor, y no es tanto de que llevas una piedrecita por cada alma que ganaste, ¿verdad? Porque esa es nuestra tarea. Exacto. Nuestra tarea es ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿verdad? Entonces, imagínate, yo a veces me he puesto a pensar de los predicadores de que van a por ejemplo, un concierto que hay 5,000 gentes o así. O por ejemplo, cuando el apóstol Pablo, ¿verdad? Estaba predicando y se convirtieron demasiados. Imagínate todas las piedrecillas que tuviera el apóstol, o sea, imagínate. Sí. Entonces eso como que no tiene tanta congruencia. Sabemos que el Señor nos va a recompensar ya en las fiestas, ¿verdad? En las bodas del Cordero, ya cuando estemos todos allá juntos. Pero pues va a ser una corona, así como dice la palabra. Una corona. 3 tipos de coronas solamente habla. La de justicia, la incorruptible, la de justicia y la corona de la vida. Y ahí quiero leer 1 Pedro 5:4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Incorruptible. Esa corona, como que me llama mucho el título de esa corona porque se me hace muy especial. Siento que es como que libre de pecado, así como que ten tu recompensa, ya alcanzaste esa transformación, ¿verdad? Que ya pues va a ser lo último, ¿verdad? Aquí está tu recompensa, tanto que te esforzaste por ser incorruptible, aquí está tu corona incorruptible. O sea, qué bonito, ¿no? Imagínate. No, sería algo fantástico. No me imagino cómo va a ser cuando estemos a la presencia del Señor. No llego a comprender cómo va a ser la magnitud del evento, ¿verdad? Y no va a ser íntimamente, o sea, va a ser a los ojos de todos, supongo. Exacto. O sea, enfrente de todos. Imagínate así, enfrente de toda la humanidad, toda la historia que te dé el Señor esa recompensa. Imagínate, o sea, qué glorioso se vería. Algo inmerecido también. Sí. La siguiente frase, la quinta frase, Cama. Dios aprieta, pero no ahorca. Dios aprieta, pero no ahorca. Dios aprieta, pero no ahorca. Esa frase no está en la Biblia. No es bíblica. Lo dicen todos, lo dicen los cristianos, los de otras religiones, dicho popular, hasta en las novelas. ¿Cómo se llaman? Las viejecitas. Sí. O sea, todos está en boca de todos. Sí. Pero no es, o sea, el concepto es algo positivo, ¿verdad? Porque pues refleja de que Dios te conoce, ¿verdad? Uh-huh. Y de hecho dice la Biblia en 1 Corintios 10:13. Dice, las tentaciones... Voy a leer la traducción viviente. Dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Entonces, bueno, creo que está muy entendible, ¿verdad? Sí. O sea, el Señor te hace pasar la prueba, permite que las circunstancias vengan a tu vida
pero con un fin de amor, ¿verdad? Con un fin de crecimiento, de madurar, Exacto. de madurar. No es como de que te esté atormentando el Señor, ni te esté molestando, ni te esté hostigando. Porque pues entendemos que el Señor es un Dios de amor, ¿verdad? Exacto. El Señor quiere verte que crezcas, ¿verdad? A veces es necesario algo de mayor intensidad. Mira, fíjate que yo estaba platicando con una persona y a veces... Bueno, yo no sé si esté bien, es mi punto de vista, ¿verdad? Pero a veces siento que las personas más fuertes, o sea, más duras, más, ¿cómo se dice? De cabeza dura, como dice la frase, son como las que necesitan una experiencia como que mucho más fuerte para poder a veces entender o buscar al Señor, ¿verdad? Son como que más testarudos, o sea, más necios. Sí. Entonces necesitan algo un poquito más fuerte para que ahora sí un estirón de orejas más fuerte, por así decirlo, para que se rindan, ¿sí? Porque hay personas que comprenden con solas, ¿verdad? O sea, saben que están en un error, saben que están pasando una situación porque, pues, Dios, la permitió, pero algo leve y se arrepienten y se vuelven al camino, ¿verdad? Pero hay personas que es necesario, pues, a lo mejor, no sé, un accidente o tener una experiencia más fuerte para que en verdad entiendan lo que el Señor quiere, pues, mostrarles, ¿verdad? Y que crezcan y por su bien. Yo creo que ahí entra está basado esta frase en la historia de Job, ¿verdad? Cómo Dios él permitió que pasara Job eso y cómo salió adelante, pero realmente no fue eso, ¿verdad? La historia de Job, la historia de Job fue para que vieran Satanás mismo que existe una persona justa. Sí, que él que era justo, ¿verdad? Porque le dice al principio, dice, no ves a mi hijo Job, porque él es justo. Entonces, Dios lo permitió para que viera que hay personas que aman a Dios realmente. La siguiente frase es la 6. La sexta frase. La sexta frase. Entonces, vamos por la sexta frase. Dice, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. La Biblia enseña todo lo contrario, fíjate. Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Esta frase no viene en la Biblia. Enseña todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver ahí en Salmos 5. Salmo 5. Salmo 5 del 4 al 5. Déjeme lo encuentro. Nada, sí lo traigo. Mira. Salmo 5 del 4 al 5 dice: porque tú no eres Dios que se complace en la maldad. El malo no habita junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Entonces, ¿qué está diciendo? Que Dios es un Dios de justos, que aborrece el pecado, aborrece al pecador, ¿sí? Entonces, es un Dios que no quiere el pecado. Entonces, para nosotros entrar a la presencia de nuestro Dios, tenemos que también aborrecer el pecado, quitar el pecado de nuestra vida. Sí, ser limpios, ¿verdad? Sí. Voy a leer la traducción viviente. Dice: oh Dios, la maldad no te agrada. No puedes tolerar los pecados de los malvados. Por lo tanto, los orgullosos no pueden estar en tu presencia, porque aborreces a todo el que hace lo malo. Entonces sí, o sea, las personas que saben que están en maldad, que están en pecado, pues obviamente el Señor los ama de cierta manera, de que quiere que se arrepientan, ¿verdad? De que quieren que se acerquen, para que lo conozcan, para que tengan una vida plena, para que tengan una vida eterna. Pero ciertamente, o sea, no va con el Señor, ¿verdad? Exacto. No va con el Señor porque el pecado, es como por así decirlo, espiritualmente, naturalmente, una verdad absoluta, ¿no? O sea, es algo que no va con el Señor, es algo que no se tolera, porque el Señor es todo lo contrario. Exacto. Dice Salmos 7:11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces,
está viendo. Entonces, ¿qué nos toca? Como que dices, caray, entonces... Se oye muy fuerte porque, Sí, o sea... yo peco cada rato, entonces no me ama el Señor. Por eso la necesidad de ponernos a cuentas día tras día, de tratar de ponernos a orar y a tener una comunión por medio de su lectura, por medio de la oración día tras día. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues esforzarnos, ¿verdad? Cada día más a no pecar, ¿verdad? Entonces, porque Dios no ama al pecador. Él aborrece al pecador, él aborrece el pecado. Entonces, Él quiere, nosotros debemos, ¿qué nos toca a nosotros? Esforzarnos día tras día, esforzarnos a ser mejores día tras día. De hecho, esta frase, fíjate lo que me llama la atención, esta frase la dice Gandhi. No sé si conoces a Gandhi, un líder, no sé. Un líder pacifista que fue boxeador, algo así, ¿no? Sí. Sí, es un líder. Gandhi, esa frase es de él. Entonces vemos que no viene en la Biblia, no lo dice un hombre que a lo mejor en su forma de ver creía en Dios, en su forma de ser. No creía en la forma de Cristo, en la forma que decía la Biblia. Él creía lo que él era su forma de ver la vida. Entonces Gandhi dijo esto. Dios no ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces, realmente eso nos hace algo a nuestra vida, nos hace hacernos que acabo Dios me ama. Como que nos solapa, Sí. nos solapa, o sea, Dios me perdona, Dios me ama. Sí, Dios me ama tal como soy, y no se sí. puede, o sea. Eso es lo que nos trae a nuestra vida. Dios me ama, que acabo, voy a pecar ahora, que acabo Dios me ama. No, Dios aborrece al pecador, al pecado. Entonces necesitamos ponernos a cuentas día tras día. Y Dios como quiera, o sea, como la historia del hijo del pródigo, ¿no? O sea, siempre te recibe con los brazos abiertos. Hiciste mal, o sea, derrochaste todos los bienes de tu padre. Sin embargo, Él está con los brazos abiertos, esperándote, amándote, y valorando que tienes ese corazón arrepentido, ¿verdad? Y que le buscas, y que reconoces y que te arrepientes, ¿verdad? Sí. Gloria a Dios. Bueno, la siguiente frase, la séptima, ¿verdad? Séptima. Dice, todo pasa por un propósito. Todo pasa por algo. Ciertamente yo le he dicho también, todo pasa, hay que hacer por algo. También. Todos compartimos ese propósito. A veces no se entiende, no vemos el trasfondo de esto. Dice, muchas de las circunstancias de nuestra vida son producto de actos, es decir, de nuestra propia responsabilidad. Esos no son propósitos divinos, o sea, no es como de que, fíjate que yo me voy a hacer ¿cómo se llama? A ir con el crimen organizado. Y ya me va a ir mal y pues va a aprender, ¿no? Por algo así. Sí, Dios está permitiendo así, y no, o sea, dice la Biblia, fíjate, eso es algo muy cierto. Dice en Gálatas 6:7, dice, voy a leer la traducción viviente. No se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Entonces todo es por nuestros actos, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Si hacemos las cosas mal, vamos a cosechar cosas malas. Exacto. Vamos a cosechar todo, o sea, porque es naturalmente obvio, ¿verdad? Así Dios lo creó, ¿verdad? Si haces las cosas mal, te van a ir las cosas mal. Sin embargo, todos los estatutos del Señor que te enseñan a tener una vida plena, una vida digna, una vida correcta, pues te va a ir bien, obviamente. Porque así es la naturaleza del Señor, que todo lo hace con justicia y con amor. Entonces esta es una verdad de que siempre se cosecha lo que se siembra. Sí. No es que pase por un propósito, es por por la responsabilidad de nuestros actos. Es como cuando un drogadicto o un tomador le da cirrosis por tomar. No, es el propósito de Dios que le dio cirrosis. No, es porque él estuvo tomando y se dañó el hígado. Exactamente. Entonces, fue consecuencia de sus actos. Consecuencias de sus actos. Decía uno que dice chistes, que Vicente... ¿Cómo se llama? Chente. El Chente. Que decía que agarraba el cigarro y dice, no, porque me da cáncer si me muero. Y lo pagaba con el pie.
Y luego, no, porque me da cáncer y me muero. Paga con el pie y le da cáncer de pie. Nah. No, no puede ser. Entonces, es porque para allá va. Porque es un ¿cómo se llama? Es consecuencia de los actos de que nosotros hacemos. Ujú. Lo que no es propósito de Dios, el propósito de Dios es que nos vaya bien. Exactamente eso. Pero por socarrones y no querer agarrar, leer y poner en práctica los estatutos de Dios, tenemos las consecuencias en nuestra vida. Y sí, y como el dicho pasado, de que Dios me ama porque hago el pecado. O sea, no, o sea, Dios quiere un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Dios ama a ese tipo de personas que se acercan a Él. Pero también, como dice esta frase, de que todo pasa por un propósito, como que también nos solapa, así de que, voy a seguir haciendo esto y todo va a ser bien, porque Dios está conmigo. No, no, o sea, Dios no está con el impío. Lamentablemente, sí, volvemos a lo mismo, cosechamos lo que sembramos. Y si vamos a hacer cosas malas, vamos a cosechar cosas malas. Nos va a venir adversidad, nos va a venir mucha desgracia en nuestra vida, porque por esa irresponsabilidad que tenemos. Sí, sí. Lamentablemente estas dos frases como que me dan tanto la atención y ciertamente nos solapa, así de que no nos va a pasar nada, así como que todo pasa por algo. Al rato me aliviano así, pero no, o sea, hay que tener cuidado con eso porque la Biblia es la verdad, sí, y enseña pues esta verdad, que todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Cuál vamos en la octava? La octava. A ver, vamos a ver esta frase que sí dice sigue tu corazón. Sigue tu corazón como una guía. Vámonos. En el amor lo seguimos. Híjole, no, hombre. No me hables de eso. Sigue tu corazón. Quiero decir una experiencia. No es cierto. Va a decir el testimonio. Un testimonio. Esta frase me echó a perder mi vida. No es cierto. Sigue tu corazón como una guía. Y muchas veces lo vemos más que no en los que hablan para motivadores. Uh-huh. Tú sigue tu instinto, tú sigue tu corazón. Lo que te diga tu corazón, eso es. Lo que te diga tu corazón, donde sientas esa paz, donde sientas ese alivio, ese confort, donde te apasiona. Sí, donde te late el corazón a millón, dice. Ahí es. Siempre es eso. Los que hablan, que hablan para motivacionales. Entonces, realmente la palabra de Dios no habla de eso, sino habla todo lo contrario. Habla todo lo contrario en Jeremías 17:9. Habla todo lo contrario. Dice, debemos de seguir a Dios y a su palabra, no a nuestro corazón. Jeremías, ¿ahí lo traes, Jeremías? Sí, mira, dice aquí, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. Y dice una pregunta, ¿quién realmente sabe qué tan malo es? O sea, imagínate la perversidad de nuestro interior, de nuestro corazón. Y sí, o sea, a veces confiamos mucho en nuestro sentir y eso es muy peligroso porque siento como que, bueno, yo a veces comparto una frase, por así decirlo, con mi gente más allegada, con mi gente más íntima, mis amigos más íntimos, y les digo, no deposites todas tus ilusiones, todo tu ser en alguien, en una persona, porque eso ciertamente utilizas tu pasión, tu corazón para depositárselos a una persona. Sí, cierto. Y cuando esa persona te queda mal, o esa cosa te queda mal, o ese trabajo te queda mal, o lo que sea que hayas depositado todo con tu corazón, te queda mal, te falla, te vas a desplomar y te vas a hundir y te puedes deprimir, te puedes hasta suicidar. O sea, hay personas que depositan todo su corazón en su pareja, por ejemplo. Exacto. ¿Y cuántas personas has escuchado o has visto o quizás a lo mejor has conocido de que se suicidan porque lo dejó la novia? Exacto. Porque depositó todo su corazón, porque se dejó guiar por el corazón y todo lo depositó una persona y esa persona ya no está, le quedó mal, le fue infiel, o sea, lo lastimó. Y pues fue tan grande eso que pues acabó con su vida. Imagínate. Lo ponen en un pedestal y cuando falla pues se cae ese pedestal. Exactamente. Y entre más alto pongas a esa persona o esa cosa o ese trabajo o ese carro, lo que tú quieras, porque a veces nos afanamos por cosas materiales también. Exacto. A veces decimos, ¿sabes qué? Deposité todos mis esfuerzos, toda mi pasión en comprar esta casa.
Y qué padre está la casa, pero que de repente una inundación, o sea, no sabemos qué puede pasar, un terremoto, que no sé, muchas cosas que pueden pasar, de que a lo mejor te la roben o algo, lo que sea. Un meteorito caiga y depositaste todo en eso y pues te quebrantan. O sea, mi casa, ya no tengo casa. Sin embargo, si depositamos todo nuestro corazón en el Señor, en una persona que es 100% fiel, pues no nos va a pasar nada porque tenemos esa convicción y esa seguridad plena de que en el Señor estamos seguros, estamos protegidos, estamos bendecidos y nada nos va a faltar y vamos a estar felices por la eternidad, ¿verdad? Como dice el canto, ¿verdad? Que me falte todo menos tu presencia, menos tú, porque sabemos que en Dios tenemos una protección, tenemos tenemos una protección, tenemos la seguridad en Él y plenitud y hasta una mejor calidad de vida garantizada. Exacto. Entonces el corazón es engañoso, ¿verdad? Y pobre el hombre que confía en su corazón, en sus pensamientos. Entonces vemos que esta frase sigue tu corazón como una guía. Eso es lo peor que puedes hacer como hermano, como cristiano, y decirlo. Sí. Y decirlo. La siguiente frase es la novena. La novena, Gama dice un dicho: todos los caminos llevan a Dios. Todos los caminos te llevan a Dios. Pienso que va de la mano también con que todo pasa por algo, ¿no? Todo me va a llevar a Dios, ¿no? Al rato me arrepiento, sí. Y es que ciertamente, nos confundimos porque solo hay un camino. Un camino, y lo dijimos ahorita, que es Jesucristo. El puente entre el humano, por así decirlo, y lo celestial, lo eterno, que es el Padre. Y dice la Biblia en Juan 14:6, dice: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Exacto. Entonces, claramente ahí está la verdad. Entonces decías antes de empezar. ¿Qué fue? Ahora. Antes de empezar decías, todos los caminos llegan a Roma, ¿verdad? Decías tú. Y realmente, anteriormente, todos los caminos que hacían los romanos se esforzaban para que estuvieran bonitos, para que fueran a Roma. Entonces, todos los caminos fueran a Roma, pero realmente todos los caminos no llevan a Dios. Entonces, solamente hay un camino que lleva a Dios, que es Jesucristo. Y solamente por Jesucristo podemos llegar al Padre. No hay otro, porque dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, no hay otro líder espiritual que diga: yo soy el camino, que te lo asegure. ¿Hacia dónde vas a llegar? ¿Hacia dónde vas a llegar? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es tu destino final? ¿Sí? De llegar a Cristo, llegar a Dios. Entonces, solamente por Cristo llegamos a Dios. No hay otro. Entonces, todos los caminos no llevan a Dios, solamente Cristo. Y eso hay que dejarlo bien en claro. Solamente creer, depositar y confiar en Cristo y tener fe en Cristo nos va a llevar al Padre. Y lo más importante también, ser seguidores de Cristo, o sea, practicar la palabra, porque pudiéramos seguir el camino, pero pudiéramos desviarnos de ese camino también. Una vida de pecado, una vida de alcoholismo, de drogadicción, de muchas cosas vanas, ¿verdad? No nos va a llevar a Jesucristo. A veces el Señor tiene la misericordia de alcanzarnos, ¿verdad? Pero es simplemente por la soberanía, el poder, el amor de Dios y la misericordia especialmente, de que el Señor nos alcanza del camino en el que estamos, de la perdición, para esta es la dirección. Sí. Vente con Jesucristo, practica sus estatutos, te va a ir bien hasta llegar los últimos tiempos, hasta que mueras en el Señor o hasta que veas su venida, y te va a llevar pues sí, a la vida eterna. Exacto. Que es el Señor. Vamos en la 10. La 10, Gama. Dice, la 10 es frutos de la carne versus frutos del espíritu. Esa no la había oído, Gama. No. Frutos de la carne versus frutos del espíritu. Es la predicación, casi que siempre predica.
Frutos de la carne contra frutos del espíritu. Y realmente los frutos de la carne, no hay frutos de la carne, no hay frutos del espíritu. Hay un fruto. Dice en Gálatas, no hay frutos de la carne, hay obras de la carne. Obras de la carne, lo que nosotros hacemos. Obras de la carne, no hay frutos de la carne. La palabra de Dios no dice que hay frutos, hay obras de la carne. Y hay un fruto del Espíritu. Ahí en Gálatas nos habla de eso. Ahí en Gálatas 5:19 dice, Gálatas 5:19. A ver, aquí está. Dice, y manifestando solo las obras de la carne. No dice frutos. Obras de la carne, que soy adúltero, fornicario, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, etcétera, etcétera, etcétera. Son las obras de la carne, no hay frutos. Y lo dice Gálatas 5:22, dice, mas el fruto, no dice los frutos, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales no hay ley. Entonces, hay una obra del espíritu, de la carne, y un fruto del Espíritu. Todo ese fruto del Espíritu se manifiesta en bondad, paz, mansedumbre, pero es un fruto solamente. No hay varios frutos. Entonces, y muchas veces frutos de la carne y frutos del Espíritu, no, es obras de la carne y frutos del Espíritu. Está bien bíblico. Sí. ¿Cómo ves? Y ciertamente, pues el fruto podría decirse que es el resultado, ¿verdad? Es el resultado. Es el resultado de todo lo bueno, ¿verdad? Sí. De seguir el camino. Sí, ¿por qué la pregunta es, ¿por qué pone un fruto y no pone varios frutos? Porque el fruto viene en paquete. El fruto, todo, la paz, el amor, el gozo, el paz, paciencia, benignidad, viene en paquete todo el fruto. Si dice frutos, es que yo nomás voy a hacer el fruto del amor, o el fruto del gozo. Pienso que ahí es cuando uno debe de practicar de ser íntegro en todas las áreas, ¿verdad? Sí. Porque sí, a lo mejor podemos ser ¿cómo se dice? Sí, como tú dices, más amorosos, o sea, más pacientes, sí. Pero no es como que nada más practico estos dos y todo esto. No, entonces, tengo todo el fruto del Espíritu Santo, ¿no? O sea, tiene que ser íntegro en todas las áreas de nuestra vida. Cosa que es muy costoso. Por eso dicen que la vida cristiana no es fácil. Es muy difícil. Porque son muchas cosas, muchas áreas de nuestra vida. Y en lo íntimo, en lo público, o sea, en todo, o sea, debes de agradar al Señor, a los ojos del Señor. Es un paquete completo. Es completo. Es completo. Entonces, debemos de hacer el fruto del Espíritu. Y dejar las obras de la carne, que ya lo leímos. El 10, vamos al 10. Bueno, el 11avo, porque ya uno de pilón, ¿verdad? El pilón, ahí está. El pilón. ¿Qué dice? Nuestras palabras tienen poder. Nuestras palabras tienen poder. Híjole. ¿Cómo ves? Nuestras palabras tienen poder. Esto no habla la Biblia. Hubo una experiencia de no sé si supiste, pero un artista que su salud se estaba deteriorando, ¿verdad? Entonces declararon en público, aparentemente por que el Señor había revelado de que una persona Dios le reveló a otra persona y declaró que esa persona iba a estar sana. Entonces, yo creo que a lo mejor se asemeja a esa frase, ¿verdad? Que nuestras palabras, nuestros decretos, nuestras declaraciones tienen poder, ¿verdad? Entonces, no podemos nosotros controlar a Dios, ¿verdad? Dios, si Dios lo permite, qué bueno, ¿verdad? Pero no podemos declarar nada porque nosotros no tenemos poder. No. La Biblia dice que en mi nombre echarán fuera demonios, pero en el poder del Señor. Es por el poder del Señor. Exacto. Van a sanar, van a poner las manos sobre los enfermos y van a sanar, pero somos mediadores. Nuestras palabras no influyen en nada, o sea, el respaldo divino es muy poderoso. Exacto. Pero es un respaldo, ¿verdad? Todo viene del Señor. Y no es para vanagloria de uno mismo. Es para que el Señor se glorifique porque es una obra del Espíritu Santo, del Señor.
De hecho, de poder. nuestras palabras no tienen poder. De hecho, dice, declara, decreta. Es ponerte, imponer el poder de Dios y decir, por lo que decreta que el Señor te va no sé, a dar un carro, una casa. Yo también pensé en eso. Decrétalo. Entonces dices, espérate. Pues, ese carro va a ser tuyo, sí, decláralo, esa casa va a ser tuya. Sí. Como que tipo motivacional, ¿no? Sí. También. Pero si el Señor no quiere que lo tengas, si el Señor sabe de que si te da ese carro te vas a matar, si te da esa bendición te vas a perder, si te da ese dinero te vas a ir a gastártelo en borracheras o... El Señor te conoce perfectamente, ¿verdad? Eso nos enseña a depender de Dios, que Dios sea el que obre. No nosotros, es que yo quiero esto y decrétalo. Entonces, espérate, te estás poniendo en tela de juicio las decisiones de nuestro Dios. Uh-huh. Es lo que Dios desea, lo que Dios quiere para tu vida, lo va a hacer. No necesitas ni decretarlo, solamente servirle. Entonces, ni... Servirle y pedirle también. Sí, pedir y se os dará. Sí. Pedir conforme a su voluntad. Uh-huh. Dice la palabra, hay que pedir conforme a su voluntad. No dice, hay que pedir conforme a nuestra voluntad. Dice, pide conforme a su voluntad y que sea como su voluntad quiere. Y esto, Salmos 33:6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Entonces vemos, solamente la palabra de Dios tiene poder. Solamente la palabra de Dios es la que hace todas las cosas. Y lo vemos en Génesis 1:3. Y ¿no te acuerdas de Génesis 1:3? Se me olvidó. Es Génesis 1:3 dice... mira, se me olvidó. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. De niño. Entonces dijo Dios que sea la luz y pum. Y fue la luz. Entonces, la palabra de Dios es la única que tiene poder. Mi palabra no importa. Mi palabra no tiene poder. No puedo exigirle a Dios, ¿sabes qué? Dame, voy a declarar a que me dé una casa, un carro. No, que se haga la voluntad de Dios primero. Entonces eso nos enseña que Dios es el único que puede, por medio de su palabra, conceder nuestras peticiones, nuestros deseos. Uh-huh. Que sea Él el que por medio de su voluntad nos lo dé, por medio de Él, no nosotros. Exactamente. Depender de Él. Entonces ya son les dimos 11, ¿verdad? Una pilón. Sí. Ya no quieran más, hombre. Ya con eso ya se dan de lado. Ya con eso. Bueno, yo creo son frases que usamos porque algunas todavía las usamos en las iglesias. No son bíblicas. Son frases que a veces... las decimos por costumbre. Por tradición. Entonces hay que tener cuidado. Muchas frases se pueden aplicar, pero muchas frases no se deben de aplicar. ¿Por qué no? Porque son erróneas. Sí. Podría decirse que son herejías, ¿verdad? Sí, porque no son verdad. Vienen en contra de Dios, de la palabra. Entonces, la palabra de Dios enseña todo lo contrario. Entonces, yo creo que nos despedimos. Y tus redes sociales. Mis redes sociales son Jaciel Gámez en Facebook. Para servirles, ahí les contestamos. Cualquier duda y cualquier comentario, pues ahí me lo hacen saber. Está. No, pues el mío es Gama WM RM7. Y ahí en Facebook, en Instagram, en YouTube. También estamos en YouTube y en Spotify, ya lo estamos subiendo. Ya lo estamos estrenando. Sí, ya lo estamos subiendo los videos en Spotify. Ahí comenten, ahí pongan un like, ahí pónganle la campanita para que se suscriban, para empezar que se suscriba y que pueda compartirse más en YouTube. Y yo creo, esperamos, ¿verdad?, que sea de bendición todo esto que estamos hablando, ¿verdad? Estas frases que sean de bendición, que las apliques a tu vida para no decirlas o decirlas cuando sea necesario. Entonces Dios te bendiga, Dios te guarde, estés firme como su lado.
Nos vemos pronto, nos vemos. Pues pronto, casi. Dios te bendiga. No te dejes engañar por lo que mires en redes sociales. O sea, todo es motivacional. Mejor busca la palabra del Señor, que es la verdad, ¿verdad? Exacto. La verdad, ¿verdad? La verdad, verdad. Y nos vemos pronto. Nos vemos hasta el próximo podcast. Cuídense. Cuídense. Bye.